Gobierno de la tarde, 6:47. Vamos a destinar estos minutos a una reflexión que haremos esencialmente sobre un tema que, aunque no está muy en boga, aunque no parece que es una de las prioridades del día a día, sobre todo en medio de esta contingencia actual, yo creo que es el momento oportuno para sentarse a estudiarlo y para sentarse a exigir políticas públicas bien diseñadas. Y me estoy refiriendo esencialmente a un tema que está, al menos según la ley, una parte de él en el gobierno central y una parte de él en los gobiernos municipales. Transporte y tránsito. Muchas veces hay confusión de ambas cosas, pero son distintas. El tema del transporte en República Dominicana tiene una política de alta regulación, donde existía hasta hace poco un entramado de instituciones que estaban relacionadas a los distintos tipos de, de transporte, incluyendo hasta una institución relacionada al mundo de los taxis, lo cual a mí me parecía además de irrelevante e innecesario. Muchas veces le exigíamos, recuerden, al gobierno central disminuir la cantidad de burocracia que estaba relacionada al mundo del transporte. Cuando el Estado responde ante estas cosas, suele hacer, suele tener dos caminos. O te multiplica más esa burocracia, como se hizo durante años, o en su defecto de alguna manera la fusiona en una sola institución. Es una sola institución, se come en teoría todas las siglas, pero al final mantiene la misma nómina y los mismos modelos y bueno, lo que hace es de alguna manera es disfrazar esa enorme acumulación burocrática. Ahora el Intran es ese supra organismo estatal que se supone aglomera todas las otras funciones. En el tema relacionado al tránsito, al tema de las vías, de su uso, de cuál es el sentido y el diseño más correcto y el que mejor concuerda con las características y necesidades de la población, hay mucho que hacer. Cuando arrancó la campaña de los municipios y esencialmente la que se relacionaba al Distrito Nacional, surgió entre otras cosas el impacto, sobre todo a nivel de medios, que junto a Hugo Veras, que acompañó a Hugo Veras, incluyendo en sus entrevistas que fueron realizadas aquí en la Z101. Y una de las cosas más atractivas de la propuesta del discurso de Hugo Veras estaba relacionada, entre otras cosas, a hacer variaciones, sobre todo de la forma en la que estaba sincronizado todo el aparato de semáforos, de policías de tránsito, de uso de conos, de uso de distintas formas de usted aprovechar el dibujo de las calles, su ancho de vía, sobre todo en materia de aprovechar las direcciones, una vía de tal hora a tal hora, norte-sur, una vía de tal hora a tal hora, este-oeste o viceversa, y aprovechar con esto las características que tiene, que todo el mundo sabe, los ciclos de tránsito que hay a ciertas horas. No es lo mismo la hora obviamente de llegada al trabajo, en general de 7 a 8 o 9 de la mañana, la dirección en la que el tránsito se mueve en su mayoría, que en la dirección en la que se va a mover 4, 5, 6, 7 de tarde, noche, justo en direcciones contrarias. Los alcaldes tomaron posesión en medio de esta desgracia, de esta contingencia, en medio de esta situación. Esta situación ha tenido muchos efectos. Uno de ellos fue, entre otras cosas, producir esas imágenes, esos días de altísima disminución del flujo del tránsito y con el cual mucha gente se tomó muy en serio, al menos los primeros días, el tema del distanciamiento social. Si bien hubo siempre sus arrestos por cientos o por miles de gente que no cumplía el toque de queda, ciertamente la capital pasó unos días en un estado de vaciamiento, en un estado tétrico, prácticamente una muerte de la actividad económica en la inmensa mayoría de las vías y de las avenidas. De hecho, ya a esta hora que estamos aquí en cabina, al salir ya con la mayor parte de la gente obligada a respetar el toque de queda, solamente veremos vehículos policiales, militares, los vehículos que abastecen, que suplen los grandes negocios y los grandes comercios, sobre todo los de comida. Y bueno, nosotros los que por la labor de prensa que tenemos el chance también de estar sobre las horas permitidas al resto de la población. Este es precisamente el momento que creo no se va a repetir, al menos en la próxima generación. Y ojalá que no se repita nunca, es mi deseo. Para que las alcaldías, Distrito Nacional, que es evidentemente la más exigida en cuanto al problema de tránsito y al de transporte, Santo Domingo Este, que es el municipio más grande en cuanto a población y que tiene ciertamente ese enorme flujo de tránsito desde esa zona oriental hasta el distrito. El resto de los grandes municipios adyacentes
al Gran Santo Domingo, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Boca Chica, Pantoja, Guerra y cualquiera que pudiera haberse quedado en el conteo. Santiago de los Caballeros, con su enorme tamaño, con su gran también exigencia en materia de tránsito y en materia de transporte. Abel Martínez, que generalmente se lleva casi siempre el elogio de sus municipios, pero que bien pudiera siempre trabajarse para mejorar. Y el resto de municipios que como San Francisco, San Pedro de Macorís, La Vega, llegan a tener en algún momento dado, Puerto Plata, llegan a tener en algún momento dado altos niveles de volumen de tránsito en sus calles, generando los mismos fenómenos de las grandes ciudades como los tapones, entre muchísimas otras cosas. Este es el momento, pero esencialmente para ese primer grupo de alcaldes, de sentarse a hacer el diseño de sus políticas relacionadas al tema del tránsito, a que las mismas se ejecuten en coordinación con la autoridad nacional, que de la parte policial está diseñada para ello, que es la DGCET. La DGCET, que viene hace tiempo tratando de implementar, con el famoso tema de los conos, algunos tipos de controles, algunas variaciones de cómo antes se manejaba el tránsito. Yo diría que la DGCET en algún momento pensó, no sé si su actual director o el anterior dijo, bueno, si se comportan como ganado, entonces como ganado vamos a tratar de organizarlos. Y generó con el tema de los conos, hasta cierto punto, unos controles de vía que en los puentes y en las entradas de los elevados, yo pienso que son altamente necesarias, dada la tosudez de los malos conductores dominicanos. Tanto de la jipetocracia, porque la jipetocracia no hay quien la pare, no hay quien pueda con ella, pero también del padrefamilismo, que es la otra desgracia de las calles. Del que, como salió a buscárselo de la familia conchando, o en una guagua, bueno, tiene derecho, licencia para matar. Entre la jipetocracia y entre el padrefamilismo y entre, obviamente, los otros también tontos, o la cultura del tigueraje que está impregnada hasta en el tuétano, en la forma en la que el dominicano se conduce cuando hay otros a su alrededor. Y quizás uno de los aspectos donde realmente esto peor se muestra es conduciendo. La vida, desgraciadamente, nos trajo esto. Ahora, dentro de esa desgracia está el perfecto espacio para planificar políticas públicas. Y una de esas políticas públicas que sería altamente necesaria, además de la económica que para nosotros es clave, y ojo, que esto lo estoy haciendo porque al final es un planteamiento económico el que voy a hacer. Es altamente importante que cuando esto culmine, termine o de manera gradual se vaya levantando, las alcaldías estén listas. Mire, este es el plan sobre todo de tránsito, porque es de las dos políticas que he hablado, la que recae esencialmente sobre los gobiernos municipales. Y la de transporte, la del modelo de transporte, la de la regulación del transporte, que aquí hay que tomar medidas valientes y que a mí me parece que esta clase política, la generación que nos ha tocado, una parte parecería lista para tomar, la otra no. Este es el momento de comenzar a ejercer algunas de esas políticas. Este es el momento de comenzar a estudiar algunas de ellas. Yo creo que no vamos a tener otro chance en los próximos años, que ojalá que no. Yo espero que ni los avipones chinos, que ni la próxima pandemia paralice nuestra sociedad a un nivel así. Ahora, ya que es un hecho que esto ocurrió, este es el perfecto momento entonces de comenzar a hacer ese estudio, ese levantamiento, de estudiar los flujos posibles por ancho de vía, las calles que vamos a convertir en una vía entre 5 de la madrugada a 11 de la mañana y las que tendrán una vía justo en sentido contrario a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Recordar que esta es una sociedad que va evolucionando, sobre todo en el caso de las grandes ciudades, a sociedades de 24 horas, donde ya gimnasios, donde ya modelos de negocios como los supermercados están abriendo hasta la medianoche. Aquí se produce un abandono de la autoridad del tránsito, y esto dicho sea de paso sin acusar a nadie, y mucho menos a los agentes, que muchas veces hacen su trabajo, insisto, con muy poco en cuanto a aparatología, en cuanto a lo que necesitan. Ahora, está claro que usted no es tan fácil conseguir un policía de tránsito a cierta hora como perfectamente aparece en las horas del día. Sin embargo, esta es una sociedad, y en el caso de la gran ciudad de Santo Domingo, donde usted se topa, adivine qué, con un tapón casi a las 11 de la noche en el elevado de la 27, que lo he vivido y yo no me lo han contado. Justo el momento, justa la oportunidad para aprovechar esta circunstancia e iniciar, fíjense que he hablado, transporte y tránsito, Intrant, gobierno central, gobiernos municipales, DGCET y todo el que sea bienvenido a aportar soluciones para cuando volvamos a poblar las calles de vehículos, encontremos algo distinto, pero mejor a lo que anteriormente a esto encontramos. Como resultado, y con esto concluyo, Francis,
ahorraremos combustible, ahorraremos tiempo, horas hombres de trabajo, horas hombre, por cierto, no es un término machista, así se calcula en economía, horas obreros, si usted quiere, serán reportadas más temprano a sus trabajos, la productividad mejoraría. Ni hablar de que podríamos establecer también aspectos importantes para que hasta la contaminación pueda reducirse en algunos aspectos, sobre todo por los grandes entaponamientos del Gran Santo Domingo. Con esto cerramos nuestra participación hoy.